Bien, estamos en la aula Secchi de teoría de control y habíamos visto en la última aula que un producto interno de M1P con M2P da 9 termos y lo trabajamos por columna. Y esta cuenta lo hicimos en la última aula y por lo tanto la tercera columna es esta, es mayor o igual que esta cantidad. Entonces, en las dos últimas aulas ya había escrito la primera columna, la segunda columna y la tercera también prácticamente acabando. Estamos repitiendo esa conchilla de la tercera columna. Entonces, sumando las tres columnas, me dan los 9 termos, ¿no? Que son M1P con M2P. Recuerden que M1P tiene 3 termos y M2P también tiene 3 termos. Son 9 termos. Fijamos acá M2P1 y acá variamos 3. Ahí salió una columna. Fijamos acá M2P2, ahí teníamos, y acá variando 3, teníamos una segunda columna. Y fijando acá M2P3, variando esto, tiene otra tercera columna. Entonces, sumando las tres columnas, ahí van a dar los 9 termos. Tendríamos esto de acá, que M1P2, ahí las tres columnas, coloqué las tres columnas. Ahí aparecieron estos termos que están aquí. Esos termos ainda los puedo, miren, aparecen S cubo, lambda cubo, S cuadrado, lambda cubo, y le llamo Ipson 1, y lo puedo reducir, porque... ¿Por qué? Porque S y lambda son grandes, entonces S cubo, lambda cubo va a dominar a todas las constantes. S cubo, lambda cubo, el S cuadrado, va a dominar el S cuadrado, lambda cubo, y al S cuadrado, lambda cuadrado con mayor razón va a dominar, o sea, esa es la potencia dominante. Entonces, si Ipson 1 le llamase a todo lo que está dentro, Ipson 1 es menor que una constante por S cubo, lambda cubo, ¿ok? O lo que es lo mismo, todo esto con señal negativo es mayor o igual que el negativo, menos S cubo, lambda cubo. Entonces, estos tres termos que aparecieron de la primera, segunda y tercera columna los puedo reducir solo con este, porque este es el que domina. Este es el más dominante. Como es negativo, este es el más negativo. Si es mayor que todo esto, es mayor que este de acá en particular. Análogamente, acá también tengo S lambda cubo, S lambda cuadrado. El S lambda cubo es el dominante, porque es mayor. Este es mayor que esto. Entonces, el valor absoluto de esto, sin el negativo, el valor absoluto de esto es menor que S lambda cubo, porque S lambda cubo domina este. Entonces, ya con el negativo es mayor o igual que esto de acá. Entonces aquí, cuando sumo las tres columnas, esto se reduce un termo y esto de aquí también se reduce un termo. Se reduce un termo, ¿no? Y entonces, solamente que aquí, no, aquí puedo pasar todavía una jugada, porque yo todavía tengo norma de P y tengo gradiente de P. Entonces ainda yo puedo desdoblar en dos partes, uno que tenga el gradiente, y otro que tenga P, porque acá hay un P gradiente de P. Entonces, primero mayoro por ese lambda cubo y después desdoblo en dos termos, uno que tenga P y otro que tenga gradiente. Ahí utilizo la desigualdad que A por B es menor que un medio de A cuadrado más un medio de B cuadrado, ¿no? La desigualdad de Young, simple. Entonces, el I2 es mayor o igual que es el negativo. Una cosa de este tipo, más que ten phi cubo P cuadrado. Y otra cosa de este tipo que ten phi gradiente de P cuadrado. O sea, es mayor o igual que dos termos, uno con P cuadrado y otro con gradiente de P cuadrado. Y ahí finalmente tenemos esto de acá. Ya tenemos los 9 termos que están acá de una manera más reducida. En este S cubo lambda cuarta, phi cubo gradiente alfa 0 P cuarta, más esto, más S cuadrado lambda cuarta, más S cubo lambda cubo esto, más esto. Se redujo a esto. Ainda acá yo puedo simplificar todavía. Más, puedo simplificar. Más, por en cuanto vamos. Por ejemplo, acá hay un termo dominante que sería S cubo lambda cuarta. S cubo lambda cuarta dominaría los dos. O sea, yo podría botar S cubo lambda cuarta aquí. O sea, estos dos ainda lo podría reducir con S cubo lambda cuarta. Y aquí también, el S lambda cuadrado. S lambda cuadrado domina este y domina este. O sea, estos dos lo podría reducir a S lambda cuadrado. Y esto es S lambda cuarta. Porque es S cubo lambda cuarta. ¿No? Porque S cubo lambda cuarta domina todo esto en valor absoluto. El negativo dominaría al negativo de esto. Entonces estos dos los podría reducir por S cubo lambda cuarta y esto por S lambda cuadrado. ¿Ok? S lambda cuadrado. Esto lo va a hacer en el siguiente paso. Ya sabemos que esto lo puedo reducir a 1 y esto a 1. Entonces, lémbrense que aquí la función de Fursikov. La función de Fursikov es una función de clase C2 que es positiva dentro de omega, es 0 en la frontera y el gradiente es mayor que K en omega menos W barra.
Es una función, ya habíamos visto, ¿no? Que sus ceros están dentro de omega menos W barra. Entonces, yo puedo considerar el ínfimo del gradiente en la frontera unión con omega menos W. Por la construcción de esa función de Fursikov, este ínfimo es positivo. O sea, es la frontera unión con omega menos W. Déjame ver si tengo acá la función de Fursikov. No está acá. Está en la aula anterior. No estoy bien. Considero el ínfimo de gradiente alfa 0, que es positivo acá, y en la frontera también es positivo. Entonces, considero el ínfimo, que es una constante positiva, ¿no? Porque en omega menos W barra, o hemos visto que esto es mayor que K positivo. Entonces, gamma sea el ínfimo de este gradiente alfa 0 en la frontera de omega y en omega menos W barra. Entonces, yo voy a utilizar, que es un compacto, ¿no? Que es un compacto. La frontera de omega unión con omega menos W es un compacto. Acá estoy. Aquí estoy. Entonces acá sería M1 de P, continuando, tendríamos M1P L2 más M2P en L2 más 2 veces M1 menos, la verdad esto de acá sería M omega barra menos W, ¿no? Omega menos W barra, porque estoy agregando a omega su fecho. Sería omega barra menos W, que es compacto. Entonces, acá sería, tenemos esta cantidad, M1PL2 cuadrado más M2PL2 cuadrado más 2 veces el producto interno que acabamos de desenvolver. Este producto interno es mayor o igual que esta cantidad que está aquí, que hemos hecho la cuenta de las dos últimas aulas, fue esa cuenta, que este es mayor o igual que esto. Siendo que estos dos se reduce a S cubo lambda cuarta y este se reduce a S lambda cuadrada. O sea, todavía acá hay una reducción de un termo en cada uno de esos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto, más esto de acá acabamos de ver que esto de acá es mayor o igual, esto es mayor o igual que esta cosa, ¿no? Esto menos esto, ¿no? Entonces, yo puedo mayorar por la izquierda, ¿no? Este es mayor o igual que esta cantidad. Entonces, esto por la izquierda, esto de acá es mayor o igual que esta cantidad. El primero no lo he hecho igual, el segundo lo he hecho igual, y este es mayor o igual que estos dos ceros, siendo que esto lo puedo reducir a 1 y a 1 también. Entonces, esto es mayor o igual que esto, estos tres es mayor o igual que todo esto, porque este es mayor que este, más este, más este, más este. ¿Okay? Y obviamente, como este es mayor o igual, y esto es igual, por transitividad, esto es menor o igual que norma de y en L2 al cuadrado. Por transitividad. Ese es menor que la norma de y en L2 al cuadrado. Ahí empieza a trabajar la norma de y. La norma de y, llévense que y son estos cuatro termos. Y son esos cuatro termos. Y no me echó para nada con y. No me echamos con M1, P, M2, P, más y eran estos cuatro termos. Están acá. Y era todos estos cuatro termos, entonces empezamos a mayorar. Como es cuadrado, esta es una fórmula de números reales que es fácil probar. Una desigualdad que A más B más C más D al cuadrado es menor que una constante por A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado. Este es fácil de probar. ¿Ok? Entonces tengo que esto. Después yo tengo que la phi es mayor o igual que C y phi cuadrado también es mayor o igual que C. Entonces aquí empezamos a mayorar, ¿no? Acá tengo esto es menor que una constante por esto cuadrado, más esto cuadrado, más esto cuadrado, más esto cuadrado, ¿no? Porque el A sería este sería el B, este sería el C y este sería el D. A más B más C al cuadrado es menor que una constante por A cuadrado, más B cuadrado, más C cuadrado, más D cuadrado. Entonces esto al cuadrado fijaría las dos S alfa, módulo F cuadrado. Esto cuadrado fijaría S cuadrado, lambda cuadrado, phi. Phi es limitado por una constante, y aquí phi es mayor o igual, sería esto cuadrado, entonces sería phi cuadrado, acá, esto cuadrado sería phi cuadrado, ¿qué está faltando un phi cuadrado? Phi cuadrado está faltando acá, un phi cuadrado, Acá sería la norma de A infinito por la norma P cuadrado, y acá fijaría S cuadrado, lambda cuarta, phi cuadrado, y gradiente alfa 0 es limitado, phi cuadrado. Entonces y es menor que esa cantidad. Y ahí el y lo puedo reducir a 2. Era 2 es alfa cuadrado, y acá ese 2 lambda cuarta mayor a todos. Ese cuadrado lambda cuarta mayor a esto, porque lambda es bien mayor que 1. ¿No? Supera esto. Supera a una constante, ciertamente. Y el phi también es mayor que una constante. Entonces todo esto es mayor que esto, mayor que esto. Acá tengo ese cuadrado lambda cuarta, y el phi cubo es mayor que phi cuadrado.
vía una constante, porque phi es mayor que c. Phi cuadrado es mayor que c, multiplicando por phi cuadrado a ambos lados. Tengo que phi cubo es mayor que una constante, phi cuadrado. ¿No? Este phi cuadrado es mayor por phi cubo vía una constante. Entonces, estos tres termos que ten p, el s cuadrado lambda cuarta phi cubo, los domina. Y este de acá está socino, no tiene nada. Entonces, pronto, el y que estaba a la derecha es mayor por esto, una constante s cuadrado lambda cuarta phi cubo p cuadrado. ¿Ok? Entonces, tenemos esta cosa, menor o igual que y, más y es menor o igual que eso que acabamos de ver. Y es menor o igual que esa cantidad que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, pegando transitividad, ya usando facto que y es menor o igual que esa cantidad, esos que están negativos los puedo pasar a la derecha como positivos. Lo paso a la derecha, lo paso a la derecha. Y estos sí los dejo aquí, ¿no? Los negativos pasan a la derecha, y el y ya probamos que el y es menor que, el y acabamos de probar que es menor que estos dos termos. El y acabamos de probar que es menor que estos dos termos. Entonces pronto, los negativos los paso a la derecha y fijo así. Siendo que el y es mayor por estos dos términos. Y ahí lo que yo falei para vocês es que acá todavía no lo juntó, más vamos a juntarlo. Esto de acá, el lambda cubo, s cuadrado lambda cuarta, esto también lo puedo reducir a un termo, y acá esto de acá también, que sería s lambda cuadrado. Y acá sería s cubo lambda cuarta. S cubo lambda cuarta va a dominar a los dos. S cubo lambda cuarta va a dominar a ambos. Entonces, esto todavía lo puedo reducir a uno, y ese lambda cuadrado va a dominar a ambos también. Entonces, por en cuanto dejémoslo ahí, más sabemos que esto lo podemos reducir a un solo termo, cada uno de estos. Estamos ahí en ese estadio. Ahora, utilizamos el facto de que lo que yo falei para vocês, que este gamma, el ínfimo de la función gradiente, el ínfimo de gradiente sobre este es positivo. Entonces, mire, este gradiente aparece justo en estos dos términos. Acá tengo gradiente de alfa 0 a la cuarta, y acá también está gradiente alfa 0 a la cuarta. Son dos términos cruciales, uno que tiene p cuadrado y otro que tiene gradiente de p cuadrado. Ambos están en el lado izquierdo y son positivos, son termos positivos, ¿no? Y aparece como factor el gradiente de alfa 0, que es positivo en esta región, en la frontera de ómega, unión con ómega menos W, que sería ómega barra menos W. Ómega barra menos W, positivo en ómega barra menos W, porque la frontera con ómega da ómega barra. En ómega barra menos W es positivo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí, utilizando ese factor, que este es positivo en omega menos W barra, y esto de acá también, esto de acá, porque el ínfimo es positivo. Si el ínfimo es positivo, este es positivo. No puede ser cero en omega menos W barra, o en omega barra menos W. Entonces tenemos esto, ¿no? Este termo. Gamma cuarto integral sobre omega por 0t menos W. Esto es menor que esto. ¿Por qué razón? Porque este es el ínfimo. Gamma cuarta sería el ínfimo de gradiente de alfa 0. Gamma es el ínfimo de gradiente de alfa 0, que es positivo. Si elevo a la cuarta, el ínfimo a la cuarta es menor que el ínfimo de esto elevado a la cuarta. La potencia cuarta es una potencia positiva, creciente. Entonces yo tengo que este es menor que esto, porque el ínfimo de esto sería gamma cuarta, que sale de la integral. Y obviamente la integral sobre omega por 0t menos W es menor que la integral sobre todo omega. ¿Por qué razón? Porque estas son cosas positivas. La integral sobre una región menor, porque este es Q menos esto, es menor que la integral sobre una región más grande, porque todos los termos son positivos. ¿Sí? Entonces tengo que gamma cuarta, que es el ínfimo de estos, integral sobre omega por 0t menos W por 0t, es menor o igual que la integral de esto, de gamma al 0 cuarta, porque este gamma cuarta es el ínfimo, que es menor que la integral sobre todo Q. Misma cosa pasó con el gradiente de P, el otro termo que también tiene gradiente alfa 0. Recuerden que acá hay un termo en el lado izquierdo que tiene gradiente alfa 0 a la cuarta, y acá hay otro que tiene gradiente alfa 0 cuadrado. Este es con P cuadrado y este es con gradiente de P cuadrado. Entonces, misma cosa con el otro termo. Gamma cuadrado, integral sobre Q menos QW a 0, phi gradiente de P cuadrado, es menor que la integral sobre Q menos QW, gradiente de alfa 0 cuadrado por phi gradiente de P cuadrado. ¿No? Porque el ínfimo de este es este, que ya sale porque es una constante. Y esta integral sobre Q menos QW, como todas estas son cosas positivas, es menor que la integral sobre un conjunto más grande.
Entonces, ya sé que yo puedo mayorar por la izquierda, en esta desigualdad. Esto de acá, puedo minorar por la izquierda, ¿no? El ínfimo, votando el ínfimo por la izquierda, y el ínfimo por la izquierda es menor que esta cantidad. Entonces tendría esta cantidad. Tendría esto más el ínfimo menor que todo esto. Menor que todo esto. Y ahí copio otra vez. Y ahora yo qué faço. Miren, acá tengo sobre qué menos qué ángulo. Y acá tengo qué menos qué ángulo. Entonces, si yo le sumo a ambos la integral sobre qué ángulo de todo este termo, le sumo la integral sobre qué ángulo a todo, y acá también le sumo la integral sobre qué ángulo a todo, acá va a fijar la integral sobre qué menos qué ángulo, más la integral sobre qué ángulo va a fijar simplemente la integral sobre qué, ¿no? Porque qué menos qué ángulo más la integral sobre qué ángulo, aquí fijaría la integral sobre qué ángulo. Y a este de acá, si le subo al mismo termo, solo que la integral sobre qué ángulo, este más este termo va a dar la integral sobre qué. Yo voy a sumar a ambos lados de la desigualdad. Sumo a la izquierda y sumo a la derecha también. Entonces aquí fijaría la integral sobre qué, y a la derecha ficarían estos términos, integral sobre qué W, que es precisamente Kahneman, en una cosa hacia la izquierda, ¿no? Entonces ficaría así, S más la integral sobre qué, más la integral sobre qué, y en el lado derecho ficarían dos términos sobre la integral de qué W, que es lo que sumé a ambos lados para poder acá completar integral qué, integral. Entonces ficaría todo esto más todo esto de acá. Y aquí ainda lo puedo juntar. Lo puedo juntar porque yo tengo que... aquí. Este termo es el cubo lambda cuarta. Él va a ser más grande que este termo. Aquí ven una parte bien fina. Ese cubo lambda cuarta parece suficientemente grande. Ese cubo lambda cuarta domina estos dos. Es lo que yo falei para vos. Ese cubo lambda cuarta domina estos dos. Entonces esto para ese grande, lambda grande, este absorbe este de acá. Porque ese cubo lambda cuarta es mayor que el lambda cuadrado de ese cubo, porque la lambda cuarta es más grande. Y ese cubo lambda cuarta es mayor que esto, porque aquí el S domina, ese cubo domina ese. Entonces, esto puede ser absorbido por esto, de primer miembro. Y acá también, este es S lambda y lambda cuadrado. El S lambda cuadrado va a absorber a este y a este, tomando S y lambda suficientemente grande. Entonces, estos dos termos van a ser eliminados por estos dos, tomando S y lambda suficientemente grande. Tomando S y lambda suficientemente grande. ¿Ok? Y entonces ficaría así. ¿Ok? Más eso. Entonces, estos dos lo absorbo al primer miembro por esto. Es lo que estoy afirmando acá. ¿No? Esto es suficientemente grande, esto de acá domina esto y domina esto. Entonces, ¿qué ficaría? Ficarían estos dos que absorbieron estos dos. Absorbieron este y este. Entonces, ficaría M1P cuadrado más M2P cuadrado más gamma cuarta, que es el ínfimo de gradiente sobre omega barra menos W, más esto menor que esta cantidad. Entonces, ahora ya está tomando su forma interesante. Tomo el mínimo entre 1, yo quiero girar estos coeficientes, gamma cuadrado, tomo el mínimo entre todos esos coeficientes, un gamma cuarta, gamma cuadrado. Entonces, tomando el mínimo, puedo minorar por la izquierda, con el mínimo, y en el lado derecho coloco todo esto, misma cosa. Es el lambda cuarta, y el máximo en este caso de gamma cuarta y de gamma cuadrado, todo lo boto una constante C. Y tengo esta forma. Ya aparecieron que Daglio, miren, esto. Y obviamente ahí todavía estamos aquí por en cuanto M1P cuadrado más M2P cuadrado más ese cubo lambda cuarta integral sobre esto más ese lambda cuadrado integral esto menor que C por integral sobre que esto de acá. Estamos por ahí. Fijemos, ya estamos acercando. Ya aparecieron los termos locales de la desigualdad de Kahneman. Solo que apareció P cuadrado y gradiente. Este de acá no debería aparecer. Más por en cuanto vamos elevando. Ahora, ese M1P, la verdad, son suma de 3 termos, y M2P también son suma de 3 termos. Acá hay 3 termos y acá hay 3 termos. Entonces, ¿cómo ligamos con eso de ahí? Lémbrense que tengo esta desigualdad de números reales, que A1 más A2 más AN cuadrado es menor que una constante por A1 cuadrado más AN cuadrado. Y entonces M1P son 3 termos, este más este más este, y M2P también son 3 termos. Entonces yo tengo que... este PT socinio, el PT socinio va a ser menor o igual que, pasando esto al otro lado,
El PT al cuadrado va a ser menor que M1P más esto, todo cuadrado. Solo que todo eso es al cuadrado, repito, yo boto en evidencia PT. PT socinio va a ser igual a M1P más esto, PT al cuadrado va a ser 3 termos al cuadrado. Más este, todo al cuadrado. Más 3 termos al cuadrado es menor que una constante por la suma de los cuadrados de cada termo. Tomando en cuenta este es igual de mero real. Entonces, el módulo de PT al cuadrado es menor que una constante por M1P cuadrado, más este segundo al cuadrado, más este tercero al cuadrado, vía una constante. Ahora multiplico todo por S phi a la menos 1. Multiplico todo por S phi a la menos 1 e integro. Entonces voy a fijar la integral sobre que S phi a la menos 1 PT cuadrado, menor que S por phi a la menos 1, que multiplica este primero, más S por phi a la menos 1. Cuando multiplique este phi a la menos 1, corta un phi, y corta un S también. Entonces voy a aplicar S, lambda cuarta phi, P cuadrado. Y cuando multiplico este también, el pi cuadrado se corta con un phi, y el S corta un S. Queda así. ¿Ok? Entonces fijaría S por phi a la menos 1 PT cuadrado menor que esta cantidad. Que es menor que esto. Una nueva constante por M1 P cuadrado, porque esto es menor que una constante. Más un cuarto, ese cubo lambda cuarta phi cubo P cuadrado, más un cuarto de esto. Aquí yo boto en evidencia un cuarto y boto una constante de tal manera que sea menor o igual, ¿no? Aquí también boto un cuarto y boto una constante. Esta constante es CHP, de tal manera que esto sea menor que CHP sobre 4. Y esto sea menor que CHP sobre 4. O sea, la constante es mayor que un cuarto, obviamente. Misma cosa paso con gradiente. Solo que gradiente de P, con Laplaciano de P, perdón. El Laplaciano de P lo chilo de esta de segunda desigualdad. El Laplaciano de P va a ser igual a M2P más este termo, o menos este termo, más este termo. O sea, el Laplaciano de P es la suma de 3 termos. Entonces, el Laplaciano de P cuadrado es menor que 3 termos al cuadrado. 3 termos al cuadrado. Más esos 3 termos al cuadrado es menor que una constante más los cuadrados de los 3 termos. Entonces, yo tengo que el Laplaciano de P cuadrado es menor que una constante más los cuadrados de cada uno de los termos. Misma cosa que hice aquí, multiplico por S phi a la menos 1 e integro en P. Entonces, fíjese, phi a la menos 1 gradiente de P menor que una constante, es por phi a la menos 1, que cada multiplica esto, ¿no? A M2P, y estos dos lo puedo absorber con phi a la menos 1 se desdobla phi cubo, y el S a la menos 1 desdobla el S cuarta, aplicar S cubo y esto. Y esto es la misma cosa que este, fijan dos términos. No tanto podría aplicar dos términos. Y que sería menor o igual que, no, cambio de alguna cosa, que está, a ver, no, acá es, acá cuando voté, un segundín, acá cuando voté Laplaciano, está cierto, ¿sí? Entonces son dos términos. Entonces tengo que ese por phi a la menos 1 es menor que esto de acá. Acá puedo mayorar ahí una constante CHP. CHP por todo esto. Y puedo botar gradiente P cuadrado, ainda que no haya más, si no hay un termo positivo mayor a lo otro. Entonces ahí yo tomo el mínimo entre S y S chapeo y sumo estos dos termos. Sumo este S phi a la menos 1 PT y S phi a la menos 1 Laplaciano de P, girando el mínimo entre estas constantes que están mayorando. Entre estas constantes que están mayorando, girando el mínimo. Entonces yo tengo que el mínimo pasa a dividir. Este mínimo pasa a dividir, o multiplicando en todo caso, ¿no? Entonces tomo el mínimo de esas constantes, porque esto podría pasar a dividir. El mínimo de esas constantes, multiplicando esto, va a ser menor o igual que esta cantidad. Esta cantidad. Entonces, la verdad aquí, la verdad aquí, la verdad sería el mínimo a la menos 1, porque esto de acá pasa, que está multiplicando, pasa a dividir. La verdad sería el mínimo entre los inversos acá. Acá serían los inversos. Esto pasa a dividir, y aquí también pasa a dividir, ¿no? Aquí también esto pasa a dividir. Está multiplicando, pasa a dividir. Y se está multiplicando, pasa a dividir. Entonces sería 1 sobre C, 1 sobre C chapeu, 1 sobre C chiu, tomo el mínimo entre esos dos. Entonces el mínimo de los inversos, de C chapeu y C chiu, ¿tá? Entonces el mínimo de esos inversos por PT más aquí. Observen que cuando yo sumo
aquí cuando esto pasa a dividir, acá fica un cuarto de este termo, y fica un cuarto de este termo. Cuando esto pasa a dividir, ficaría un cuarto y un cuarto. Y aquí también fica un cuarto y un cuarto. Entonces, cuando esto pasa a dividir, si yo sumo, tendría un cuarto más un cuarto, un medio. Y acá también ficaría un medio. Un cuarto más un cuarto, un medio. Entonces, cuando esto pasa a dividir, y este se echa, pero también pasa a dividir, estos dos va a dar un medio, que va a ser absorbido por estos termos que están en el primer sumando. Lémbrese que en el primer sumando tenemos esto. Y ahora va a aparecer un medio, un termo con un coeficiente un medio. Y acá también va a aparecer un termo con un coeficiente un medio. Entonces voy a tener, va a aparecer esto, este mínimo es menor que esta cantidad. ¿Ok? Entonces ahora sí pego esto, y este de acá es menor que, observen acá, observen lo que yo tengo. Yo tengo que esto es menor que esto, más un medio. Más un medio. Acá es mínimo de los inversos. ¿Tá? Que C a la menos 1, C peor a la menos 1. Entonces tengo es menor que esto de acá. ¿Ok? Entonces, acá tengo un medio y un medio. Solamente que todo esto de acá, que yo tengo en el lado izquierdo, lo tengo con coeficiente 1, no con coeficiente un medio. Con coeficiente 1 lo tengo. Observen. Lo tengo con esto, más un medio, más acá tengo coeficiente 1. Entonces, esto que está con coeficiente 1, desdoblo un medio y dejo un medio. Este de acá también. Desdoblo un medio y dejo un medio. Entonces, esto con coeficiente un medio junto con este, más este otro termo con coeficiente un medio junto con esta suma, él va a ser mayor o igual que este mínimo de estos dos. Más solamente con coeficiente un medio, ainda me sobra un medio y un medio. Repito, estos dos, en el lado izquierdo yo tengo, más no con coeficiente un medio, sino con coeficiente 1 y 1. Entonces, ese que tengo coeficiente 1 lo desdoblo en un medio más un medio, más un medio, y todo esto mayor este termo. Y ainda me sobra un medio y un medio. En otras palabras, este termo que está aquí, desdoble un medio, y el un medio de acá pasó a esto, un medio pasa a estos dos, y esos puntos mayoran esta cantidad que está aquí, ¿no? Esos dos juntos mayoran esta cantidad. Mínimo entre ese chapeo a la menos 1, ese chapeo a la menos 1 por todo esto, más un medio. Y en el lado derecho fijo todo esto. Y ahí, si ustedes ven, prácticamente ya está probada la desigualdad de Carleman ahí. Porque esta constante, yo puedo echar el mínimo entre esta constante, un medio y un medio, pasa a dividir y esta constante la absorbe. Repito, puedo echar el mínimo y esa constante la absorbe. Entonces, ¿qué es lo que está? Ahí faltan dos cosas. En primer lugar, debo regresar a la variable original, porque la variable original no es P, es phi. Y en segundo lugar, acá hay un gradiente que está estorbando. Hay este gradiente que está estorbando. Ya estamos cerca, estamos con la cara de la desigualdad de Carleman. Ese phi a la menos 1, PT, estamos con la cara de la desigualdad de Carleman. Solo que estamos en la variable P, y aparecieron los termos locales. Y hay un termo que no debería aparecer, que es gradiente de P. Fíjense que la desigualdad de Carleman está por acá. La desigualdad de Carleman, que la Yenchi quiere probar, no la tenemos aquí. No la tenemos aquí, más de aquí a poquito la voy a mencionar. Ya estamos bien cerca de la desigualdad de Carleman, más todavía tenemos cuentas a hacer. Entonces ahí, solamente para poder avanzar, lembrando que esa alfa que está aquí es la función de Fursikov, estoy haciendo una revisión, tengo la función de Fursikov, tengo los pesos, y esta es la desigualdad de Carleman, y tenemos esto. Entonces tenemos esto, y yo quiero voltar a la variable original, ¿no? Quiero voltar a la variable original. Antes de avanzar, eso vale para cualquier W que está contigo en omega. Entonces yo puedo considerar un W 0 que está contigo en omega, y todo eso vale para el W 0. Todo eso vale para el W 0. Entonces ahora sí voy a regresar a la variable original. Lémbrese que P es igual a la S alfa por phi. Coloqué lo menos phi es igual a menos S alfa por P. Y ahí voy a empezar a regresar a la variable original. Calculo el gradiente de P, va a ser todo esto en función de la variable phi, porque P es igual a S alfa por phi. Su gradiente, calculo da esto, calculo el laplaciano que da toda esta cantidad, calculo phi t que da todo esto, laplaciano de phi. Y ahí empiezan a aparecer cantidades grandes, y ahí comenzamos con el primer termo. Por ejemplo, el primer termo
P es phi. Entonces este termo que yo tengo, P cuadrado phi cubo. P cuadrado, ¿qué cosa es? P cuadrado es E a la 2S alfa por phi. Entonces este termo, en función de la variable original, es E a la 2S alfa phi cuadrado phi cubo. Porque P cuadrado es E a la 2S alfa por phi cuadrado. ¿Ok? Entonces este primero, miren que la desigualdad de Carle, este primero se deduce igualciño, mudando la variable P por phi, solamente que aparece a la 2S alfa, porque P cuadrado es a la 2S alfa. Entonces acá cuando hago la mudanza, se reduce el primer termo de Carle-Mann, ya con la variable phi, está 8. Más estos dos de acá también tienen una pequeña variación cuando retorno la variable. Entonces el primero no había problema. El segundo, E a la 2S alfa por gradiente de phi cuadrado. El gradiente de phi lo tengo que calcular separadamente, el gradiente de phi. El gradiente de phi es esto, es S lambda gradiente alfa 0 por phi, E a la menos S alfa por P, más E a la menos S alfa gradiente de P. Entonces cuando calculo esto me va a dar esto, me va a dar S cuadrado, lambda cuadrado, phi cuadrado, P cuadrado, más gradiente de P cuadrado. Ahí multiplico ambos lados por S lambda cuadrado phi e integro. Entonces va a fijar esto de acá. Va a fijar S lambda cuadrado, E a la 2S alfa pi, gradiente de phi cuadrado, y va a ser menor que estos dos termos. O sea, el termo gradiente ya con la variable original es menor que dos termos, uno con P y otro con gradiente de P cuadrado. Esos dos termos yo tengo. Yo tengo esos dos termos aquí, porque yo había tenido una desigualdad parcial de Carleman. No era desigualdad de Carleman, llegó una desigualdad parcial que era esta, ¿no? Con P y gradiente de P. Entonces, todos estos, tomando una parte pequeña, mayor a un gradiente de phi en la variable original. Mayor a un gradiente de phi, como estamos viendo, ¿no? Dos de esos con una pequeña constante mayor a una gradiente de phi. Ahora el laplaciano. E a la 2 es alfa laplaciano de phi. El laplaciano de phi también lo hemos calculado en función de P. El laplaciano de phi es este, que lo puedo botar en función de P. Y da toda esta cosa, en función de P. Entonces yo tengo que el laplaciano de phi al cuadrado, multiplico por S phi a la menos 1, es menor que toda esta cantidad. Y el laplaciano de phi al cuadrado va a ser menor que un laplaciano de P más un P cuadrado más gradiente de P cuadrado. Entonces, tengo esto. Y la misma cosa con phi t. E a la 2 alfa phi t es menor que esto, multiplico por S phi a la menos 1 y tengo esto. Entonces, en resumo, yo puedo tomar el mínimo entre todas estas cantidades, E a la 2S alfa phi t, laplaciano de phi. Cada uno de estos es menor que esta variable, laplaciano, pi t. Entonces, todo esto de acá, mayor esta cantidad. Sabe que voltando a la variable, simplemente aplicar las identidades de relación entre la variable phi y p, y tengo que todo esto que hoy ya tengo, mayora vía una constante los termos del estado adyunto original, ¿no? Y ahí, por en cuanto, ya tendría esto, ¿no? Ya tendría esto. Tendría ahí a la menos 12 alfa y phi a la menos 1 phi t más esto, que es lo que sí aparece en la desigualdad de Carleman, menor que este al lado derecho, que está p, por en cuanto p, solamente ya mayoré por el lado izquierdo. Ahora el lado derecho, misma cosa, empieza a mayorar p cuadrado, ya esto de acá fica igual, más esto lo mayor en función de phi. P cuadrado es la misma cosa que ya la 2S alfa phi cuadrado. Gradiente de p cuadrado es menor que todo esto, en función ya de phi. Porque yo sé que el gradiente de p se transforma. Y a la larga llego a esta desigualdad, ¿no? E a la 2S alfa, S phi a la menos 1, que ya la desigualdad de Carleman prácticamente, el único que debe salir es este. Este debe eliminarse por la desigualdad de Carleman, no tiene gradiente de phi, solamente tiene phi cuadrado. O sea, yo debo ver la forma de eliminar este termo y ya estaría la desigualdad de Carleman. Simplemente eliminar este termo. Para hacer eso hay una técnica llamada función de corte. Una función de corte que es una función de clase C0 infinito de W, tal que vale 1 en W 0. Y su soporte está dentro de W. Siempre que si el W0 está contido en W. Si C0 infinito, que vale 1 en W0, está entre 0 y 1, es una función así. Este es W, tomo un W0 más pequeño, la función vale 1, su soporte está ahí, después vale 0. Entonces, ¿qué es lo que debo probar? Yo debo probar que este termo de acá se puede eliminar por un medio de este más un medio de este. Repito, yo voy a probar que este termo de acá, con ayuda de esta función de corte, yo voy a probar que este termo es menor que
1 medio de este más esto. Entonces, el 1 medio va a ser absorbido por el primer miembro, ¿no? El 1 medio va a ser absorbido por el primer miembro, porque tengo 1 medio, ¿no? 1 medio de esto. Entonces, el 1 medio va a ser absorbido por el primer miembro, por este. Y el otro lo coloco en el segundo miembro mismo, lo de hecho. Porque en el segundo miembro se aparece, ¿no? Y acá es integral sobre qué, y acá es integral sobre qué W. Entonces, el otro ya fijaría en el segundo miembro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la próxima aula, ¿no? Probar esta identidad. Probar esta identidad. Y ahí acabaría la desigualdad de Carnot, ¿no? Eso voy a hacer la próxima aula. Voy a cortar ahora.